compartir la pantalla. Bien, entonces, nada, agradecerles por esta situación, por la paciencia, y empezamos entonces, ¿no? En esta primera sesión, si bien tenemos varias sesiones, ya en esa primera sesión vamos a aterrizar los conceptos de Data Science y a preparar qué es lo que necesitamos. Es como vamos a preparar el camino, vamos a preparar la receta de qué es lo que necesitamos para poder directamente ya desarrollar una solución Data Science. Entiendo de que muchos son nuevos en esto, hay algunos que ya trabajan, hay algunos que quieren formarse como Data Science, público en general. Entonces, el Data Science nace justamente porque las empresas están almacenando datos. En las bases de datos van guardando datos de los clientes, datos de las compras, de diferentes transacciones. Bueno, todos tienen su celular, la tecnología ha ido avanzando rápido. Hace 10 años atrás, no todos podían tener un celular de alta gama, pero en la actualidad todos tienen ese dispositivo a la mano. Entonces, las aplicaciones han ido apareciendo, la accesibilidad a las aplicaciones, van descargando aplicaciones, van apareciendo aplicaciones, las redes sociales, etcétera, etcétera. Todo va generando datos. Todos los clics, todo lo que uno hace se va a registrar en un lugar llamado base de datos, ¿no? Estas bases de datos están almacenando su nombre, la cantidad de productos que han comprado, los clics que hacen, los comentarios, si chatean con alguien, está todo guardado eso en algún lugar, así que no crean que no esté guardado, está guardado en algún lugar, ¿no? Entonces, una empresa de tamaño promedio ya puede estar manejando alrededor de más de 700.000 clientes. Multiplican ahora que un cliente al día puede entrar de repente a su aplicación de la empresa y puede interactuar ¿cuántas veces? Multiplican ahora la cantidad de esas transacciones por los clientes. Se va a generar un montón de datos. De hecho, ya hace años, empresas como Google, empresas como Facebook, se han enfrentado ante esta problemática, ¿no? Y han empezado a desarrollar su propia tecnología. Y la tecnología actual de procesamiento, como los servidores de base de datos, los servidores, ya perdían su potencia, porque llegaban a un tope donde ya no se podía incrementar capacidad. Entonces es donde empieza a desarrollarse nuevas tecnologías. El Big Data nace justamente por esa necesidad, ¿no? Empresas, por ejemplo, como Google, dentro de su área de científicos, empiezan a desarrollar algoritmos que lo que hacen es procesar grandes volúmenes de datos utilizando el MapReduce. Pero además de eso también empiezan a explotar los datos no solamente con un algoritmo, sino por medio también de un sistema de ficheros. Claro, porque es en algún lugar donde tiene que almacenarse la data, ¿ya? Y si todos han entrado a su computadora, han visto los sistemas de ficheros más conocidos, ¿no? NTFS, FAT, 16, 32, ¿no? El Big Data también trabaja con eso, pero sin embargo para el Big Data es diferente la forma de almacenaje. Bueno, el Hadoop que viene con el MapReduce, Hadoop MapReduce HDFS, no sé si ustedes hasta este momento conocen parte del Big Data. Este componente de acá, básico en cursos de Big Data Hadoop, es justamente el componente que hace realidad el Big Data.
cuando inicia Big Data. Ahora ya está en Spark y tenemos servicios en la nube, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto parte un algoritmo MapReduce y la forma de almacenaje de tipo HDFS, así se llama. Los datos los vamos a encontrar en las ventas, datos de los clientes, datos de los productos, de las opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un montón de datos que se va a generar, está generando, tanto en empresas privadas como en empresas públicas. Ahora, por ejemplo, con el COVID, en otros países ya han estado desarrollando diferentes modelos de reconocimiento de imágenes para poder detectar si una persona está cumpliendo con el distanciamiento del metro de distancia, ¿no? Entonces, puedes instalar cámaras y puedes detectar, y a nivel de país puedes sacar un resumen, un dashboard con indicadores de qué zonas son las que no cumplen, y con esa información tomar medidas, ¿no? Por otro lado tenemos la ciencia. Y la ciencia no es más que el conjunto de conocimientos que son verificables y son el resultado, ¿ya? Son el resultado, pueden ser observaciones, experimentación. Si hasta acá de repente ustedes han llevado el curso de tesis, pueden ustedes entender un poco cuál es el proceso sistemático para obtener conocimiento. Entonces, en esta parte de acá, ahondamos un poco de la ciencia, donde también utilizamos diferentes conocimientos para el procesamiento de estos datos. A ver, algo bien sencillo acá. Si nosotros observamos algo de algún lugar, eso puede ser registrable en una base de datos. Y todas las experiencias que tenemos la podemos registrar en una base de datos, eso nos puede servir para luego empezar a entrenar a la máquina, y la máquina puede tener ese conocimiento. Entonces, por medio de estas técnicas de procesamiento de datos, como es el Machine Learning, podemos capturar todo ese conjunto de conocimientos y darle la inteligencia a las máquinas. Entonces, como parte de la ciencia de datos es aplicar este conjunto de herramientas. Llámese estadística, machine learning, por ahí tenemos que deployar esta solución en un ambiente tecnológico, el Big Data. Puede ser también alguna tecnología en la nube, como es ahora Azure, AWS, GCP. Además también nos permite formular hipótesis. Sacar conclusiones. Podemos validar diferentes hipótesis por medio de la observación, ya que esa observación está en la base de datos. O sea, toda la evidencia ahora, toda la evidencia está almacenada en un lugar, la base de datos. Y hay varias formas de poder obtener los datos. No solamente es ir a la base de datos, conectarte a una base de datos, select asterisco from el nombre de la tabla y obtener los datos. Sino los datos están en el día a día, las acciones que hacemos. Todo eso puede ser capturado por medio de videos. Ahora lo que estamos transmitiendo por medio de la voz es grabable. Eso se puede luego capturar como datos. Sean datos no estructurados, pero son datos. Entonces, las empresas lo que están haciendo es armar un framework tecnológico que pueda capturar todos los datos necesarios para luego sacar provecho. Bien. Si yo tengo un montón de datos, yo puedo sacar provecho más adelante.
Claro que ahora no sé para qué me va a servir, pero más adelante veo para qué me sirve, ¿ya? Antes esto no era posible, porque el costo de la tecnología era muy elevado. Cada empresa decía, pero si yo solamente tengo 2 gigas de espacio, no puedo guardar todo. Pero sin embargo, ahora ese costo es trivial. ¿Ya? Hasta yo tengo, creo, acá en mi casa 4 teras de disco. Entonces, una empresa que tiene más posibilidades de pagar tiene acceso a mucho más. Entonces, almacenar los datos históricos, ahora sí es un activo, tiene que estar como estrategia, ya que los datos es un activo que tienen que ser luego explotados para sacar provecho de eso. Ahora, como data scientist, ¿cuál es el rol, cuál es la función? Es claro que es un nombre nuevo y muchas empresas en la actualidad no tienen bien claro. Y es más, recién se está creando el nombre en muchas empresas. Si te contratan como científico de datos, de repente ves el contrato y dice analista de datos, o dice developer, o dice business intelligence developer, etc. Hace bastante tiempo había gente que, del lado de estadística, que también venía trabajando con los datos y toda la vida es trabajando con los datos, analizando los datos, ¿no? Pero sin embargo, ahora la diferencia, lo que difiere con el data science es la tecnología, es la enorme cantidad de datos. Ahora necesitamos programación, necesitamos conectarnos a diferentes fuentes, necesitamos más procesamiento, ahora necesitamos nuevos algoritmos, algoritmos que pueden o no ser estadísticos, pero sin embargo, con con la enorme capacidad de procesamiento de las máquinas, es posible converger a una solución. Y vamos a tocar un tema de lo que es Deep Learning, en casi, creo que es el penúltimo taller. Vamos a ver cómo computacionalmente se llega a converger una solución. Entonces ya pasamos de la estadística a la parte computacional. Entonces, como data science, ¿cuál es el objetivo? Lo, lo bueno sería que todas las empresas tengan un framework donde esté centralizada toda la data. Pero actualmente eso ya no es posible, porque recién están en camino. Ese framework, que actualmente viene siendo llamado como un data lake, que es un lago de datos, ¿ya? Y alguien por ahí que de repente ha estudiado el curso de Business Intelligence, entendía un data warehouse, ¿no? Preguntará cuál es la diferencia entre un data lake y un data warehouse, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que un data warehouse está preparado para darle respuesta a las preguntas de negocio, pero un data lake contiene datos crudos, datos sin modelar. Los datos es como un repositorio donde tienes todos los datos, pero sin embargo con esos datos todavía no puedes darle respuesta al negocio. Ya es como si tenemos, a ver, un montón de datos en diferentes sistemas, vamos a trasladar todos esos datos y los vamos a centralizar a un repositorio. Y a partir de ese repositorio empezamos a sacar cuáles son los datos que sí van a beneficiar, van a dar respuesta al negocio. Empezamos a generar diferentes modelos. Así es. Pero el científico de datos tiene que conectarse a ese framework de datos. Entonces tiene que buscar los datos ahí, levantar esos datos por medio de consultas, también viene haciendo procesamiento. Pero acá viene algo que hace años ha aparecido, que es alguien
es un rol bastante importante en los proyectos de ciencia de datos. Ya, es un rol importante, a ver si me ayudan por mensaje o por voz. ¿Han escuchado quién es el compañero de un data scientist? Si bien no podemos ser el unicornio que al inicio se pensaba, ya, así les cuento, al inicio se pensaba que los data scientists eran personas sobrenaturales, con superpoderes, con muchos conocimientos. Temas bien complicados, ¿no? Poder entender todo. Ahí está, gracias. Mariano. Fabricio. Josué, sí he compartido la pantalla. Ya. Entonces es el data engineer, el ingeniero de datos. Ya. Entonces, por eso tenemos que tener también claro todas las dimensiones de un proyecto de analítica. Todas las partes, todos los componentes. Ya, sería una solución end-to-end, desde inicio a fin. Y las actividades, quiénes participan en cuáles actividades, etcétera, ¿no? Entonces, el data engineer con un fuerte conocimiento técnico de los datos, procesamiento de datos, del lado tecnológico, big data, la automatización, por ejemplo, de la solución, la parte deployment, la parte arquitectura de los componentes de la solución. Entonces, bueno, esa parte creo que no es el fuerte de un data science. El fuerte del data science es más la parte de la solución analítica, de, de la solución utilizando inteligencia artificial, utilizando data, machine learning, algoritmos computacionales, eh, la parte del diseño también de la solución como, como estrategia de repente de los modelos analíticos. Bien, debo implementar soluciones basadas en datos. Sí. Tener productos. Si tengo un montón de datos, ¿cómo aprovecho esos datos? A nivel de empresa, se puede dividir en diferentes áreas de negocio, ¿no? Cada área de negocio maneja diferentes procesos. Cada proceso tiene input, bueno, en el proceso de las acciones que vienen haciendo y output. Personas que trabajan, interactúan, eh, se interrelacionan entre diferentes áreas. Cada área de negocio trabaja diariamente para cumplir un objetivo, ¿no? O sea, tiene una ruta, una estrategia definida, ¿no? Pero con los datos, ¿cómo se puede potenciar esa estrategia para que puedan superar o puedan llegar al objetivo trazado? Como data scientist, ¿cómo puedes utilizar los datos y ponerlo a favor de esas áreas de negocio? O cómo puedes mejorar de repente diferentes indicadores que utilizando los datos puedes generar nuevos conocimientos, puedes generar de repente nueva información que sea útil para tomadores de decisión. Como todo proyecto, como toda solución, si por ejemplo quiero cocinar un ceviche y no lo sé hacer, soy nuevo, lo más recomendable es que busque la receta, ¿no? Mire un video tutorial en internet, consulte a un experto que sepa hacerlo. Entonces, lo primero que necesitamos saber es la receta. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? Eh, ¿Qué vamos a hacer? Básicamente son qué y cómo. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es la ruta que debemos de seguir?
¿quiénes son las personas? ¿Quiénes son las personas claves? En este caso, los key users, los stakeholders de negocio, quienes requieren esa información, quienes requieren responder preguntas, qué tecnología se va a usar. Ahí te va a ayudar el data engineer. Si desconocemos un poco desde la parte más de infra, la parte de cómo conectarme a un motor de base de datos, qué necesito para la conexión, qué driver, si se tiene que tunear algo, si va a ser real time o va a ser de repente de forma bachera, ahí explicándole un poco que real time es si deseo, por ejemplo, la información en tiempo real. Si sucede algo en las aplicaciones, yo tengo que tener la información de ese suceso ya, de inmediato. Pero de forma bachera es como tradicionalmente se hacía. Significa de que yo puedo ejecutar en la noche un proceso automático que calcule ciertos indicadores y esa información puede ser mostrada después de 24 horas. ¿Dónde están los datos? Necesito entender si los datos están en esta tabla, en este campo. ¿Quién es el dueño de los datos? ¿Quién me ayuda a obtenerlos? Si me tengo que conectar de repente a un Postgres, a un IBM, ¿quién me ayuda a configurar todo eso? La parte tecnológica. ¿Quién provisiona el ambiente tecnológico? Donde todo funciona ok, y simplemente voy, levanto un Jupyter en Python, o me conecto de repente al framework, y simplemente hago lo que tengo que hacer. Pero detrás de todo eso, hay personas del lado tecnológico, que se resalta acá un data engineer, ¿no? He construido el modelo, sea un modelo de datos o un modelo de machine learning, un modelo analítico. Ahora quiero que esto funcione automáticamente. Lo quiero productivizar. Quiero que esté funcionando en un ambiente tecnológico. Que todos los días corra sin necesidad que yo esté ejecutando. De todas maneras, el data engineer lo que hace es agarrar tu código, lo optimiza, lo tunea en el ambiente y esto corre de una forma automática. Está schedulado. Y solamente me preocupo en mejorar, en sacar diferentes versiones del modelo. Pero el modelo de la versión anterior sigue corriendo ahí, funcionando. Toda la arquitectura del modelo que he generado funciona. Mientras yo voy de repente buscando mejoras, como data science. Me enfoco solamente en la parte analítica. Toda la demás parte del funcionamiento, del día a día, ya tiene que ver otro equipo, ¿no? Ahora, las herramientas de desarrollo. Estas son las dos herramientas más utilizadas actualmente para un data science. Acá tenemos el Python, tenemos el R. Y bueno, yo he trabajado con los dos. Y en los foros y en los grupos, todo el mundo pregunta, pero ¿cuál de los dos? No puedo estar con dos a la vez. Ya, decídete. A la firme, bueno, Python, ya. Pero bueno, ambos tienen eh, tienen sus ventajas ambos. Si, si voy a trabajar en proyectos de data science y estos tienen que ser productivizados en un ambiente y voy a utilizar machine learning, eh, necesito Python. Yo no recomiendo R en esos casos. Pero si voy a explorar los datos, voy a generar hipótesis, voy a visualizar los datos, voy a generar nuevos insights de correlaciones y necesito más estadística, lo fuerte en estadística está en R. Pero si necesito ahora productivizar un modelo y que éste sea parte de una solución de software, Python.
Bien, esto siempre sucede, el mensaje que ha salido, ¿no? Ya que el Zoom te da unos minutos. Así que, nada, si esto se corta, vuelvan a entrar al link nuevamente. Es simple, al mismo link. Le dan un F5 al link de conexión que les he compartido en el Meet y listo. Bien, pero ahora, si yo quiero empezar a trabajar, hay varias posibilidades. Yo puedo instalar Python descargando desde la página web. Ah, ya quiero probar. Es open source, de todas maneras es gratis, así que no se preocupen. Bien, en la parte de acá donde dice download, ahí pueden ustedes descargarse. Hay dos versiones. Hay una versión 2.7 que se solía utilizar y hay otra versión, la 3.x. O sea, ahora está creo en la versión 3.8.3. Yo les recomiendo que utilicen el Python 3.x. Gabriela, hola Gabriela, buenas noches. Y pueden descargar, ¿no? Es simple, hacer clic acá, instalar. Ahora, pero sin embargo, el Python tiene un montón de librerías, ¿ya? Cada librería, bueno, cada librería tiene un conjunto ya de funcionalidades para utilizar, ya está desarrollado, o sea, los algoritmos ya están desarrollados en Python, es simplemente utilizarlos. Pero ahora, para utilizarlos yo tengo que entender cada algoritmo, cómo está construido, porque si no, no le voy a dar buena utilidad. Regresamos acá. El R también, bueno, puedo descargarme el R. Allá. Vamos a internet acá y nos descargamos el R. R, software libre. Ahí está, la imagen del R. R, bueno, es la evolución de S+, que sí era de pago. Y acá pueden descargarse R. Porfa, si están en el grupo de WhatsApp, puedan compartir el link, por favor, en el grupo, ya que no tengo conexión ahorita en mi WhatsApp, para no perder la línea de esta sesión. Bien. Nada, seguimos con esto. ¿Ya? Pero sin embargo, ahora no me gusta Python, porque voy a seguir instalándome librería por librería. Quiero alguna solución que tenga todo lo disponible para empezar como data science. Python también es un software muy general, ¿ah? Porque no solamente es para data scientists. Python tiene prácticamente muchas funcionalidades. Puedo generar página web, puedo hacer, por ejemplo, conexión a página web, descargarme la data de la página web, ¿no? Si quiero descargarme datos de Twitter, Python. Si me quiero descargar datos de Facebook, de YouTube, descargarme de las encuestas que día a día hago y lo tengo guardado ahí en el Google Drive, desde Python me puedo conectar y puedo traerme todos los comentarios y hacer procesamiento de texto. De Instagram, si quiero de repente automatizar algunas tareas manuales que hago con una aplicación, ahora viene sonando bastante la automatización de RPA.
como un robot ahí que viene trabajando por ti. Tú lo programas y hace clic en todos lados donde tú hacías, hace enter, entra a la aplicación, pone la contraseña, todo. Ya tienes ahí tecnología RPA. Ya, entonces ahora hay uno que se llama Anaconda. Anaconda 3. No es la película Anaconda, pero es Anaconda 3. No es la película, así que Anaconda es de Python. Acá. Si hago clic acá en esa página de acá, anaconda.org, así como les decía al inicio, casi cancelo esto porque ayer no podía hablar, estaba a las justas. Bueno, ahora por lo menos estoy hablando para no defraudarlos ahí. Estos son los paquetes. Por acá tienes una opción para poder descargar Anaconda. Este es el kit de herramientas para un data science. Puedes descargar, ¿no? Acá, download. Hay videos tutoriales en internet, es bien fácil instalar el Anaconda. Siguiente, siguiente. ¿Ya? Y si entras, por ejemplo, a la opción del menú del Windows, tienes la opción acá de Anaconda 3, tienes acá Jupyter y tienes acá Spider. Yo generalmente trabajo con Jupyter. Antes usaba Spider. Bueno, igual. También uso PyChart para Python, más de la parte de developer. Así que, bueno. También tenemos otro tipo de tecnología, pero esto ya va orientado al tema de Big Data. Si bien en Big Data tenemos el Hadoop, también tenemos otra tecnología que es el Spark. Estamos presentando ahorita todo el conjunto de herramientas que necesitamos. Vamos a buscar Spark. No es un auto. Ahí está. Les presento Spark. De hecho, esta tecnología trabaja con Python, con R, ¿ya? Pero la diferencia es que Spark escala Big Data. Tiene un escalamiento horizontal. Puede trabajar con un montón de servidores. Puedes tener 100 servidores y el Spark divide las tareas y a cada servidor le llama trabajador o worker en inglés. De esa forma lo que hace es escalar. Tú puedes manejar 100, 200. Por eso la tecnología en cloud es elástica. Tú puedes, mientras tú necesites más procesamiento, tú puedes pagar por tener de repente un ambiente de Big Data con más servidor, con más capacidad de procesamiento. Si requieres de repente menos capacidad, igual, simplemente pagas por lo que necesitas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Spark y Hadoop? Porque son dos tecnologías de Big Data. Por acá aparece. Si bien al inicio les explicaba de que el Big Data dio inicio con el Hadoop, Spark es una evolución, como todas las cosas, ¿no? Siempre tenemos un MVP, tenemos un primer entregable, un primer trabajo, siempre vamos luego a mejorar a una versión. Entonces, porque en el camino van apareciendo nuevas necesidades que cubrir. Es lo que pasó, ¿no? Hadoop cubría ya Big Data, ya procesaba de forma colaborativa varias máquinas. Pero